¿Quieres aprender a estudiar de forma eficiente? ¿Quieres aprender a estudiar de forma magnética? ¿Quieres ser magneto? ¿Quieres controlar a todas las personas? Pues estudia de forma eficiente. Yo te voy a enseñar aquí cómo estudiar de manera más inteligente, de manera divertida, de manera más interactiva y aplicar tu conocimiento para ser el dios de todo el mundo. Sí, señor. Hola, aquí el Spider-Man de Félix. No le hagan caso a este imbécil, solo díganle que sí nomás para que siga grabando sus videos, ¿ok? Y ahora sí lo hago de hacer, estoy puro leseando. Entro al video. 1, 2, 3. Muchas veces a nosotros los estudiantes se nos ha inculcado de que la palabra estudiar hace referencia a hacer algo fome, algo tedioso, algo estresante, que ni siquiera nos llama la atención. Estudiar no tiene que ser algo fome, tiene que ser dinámico, es decir, tiene que hacer el estudio más entretenido, que se pueda aplicar y que te sirva. De que al final el estudio es algo que se aprende empleando tu tiempo, tu energía para usarla con algo. Es decir, tu conocimiento tiene que ser práctico, tienes que usarlo en algo, te tiene que servir para tu vida. Entonces, empieza a buscar un motivo, este es el primer punto, empieza a buscar un motivo por el cual vas a estudiar tal cosa. Que si realmente te va a servir dentro de tu vida, que si realmente lo vas a usar, realmente si estudias hoy, vas a aprender algo mañana, lo vas a usar para el mañana, realmente te va a servir para el futuro, entonces cuestiónate estas cosas y de ahí ve priorizando, que ese sería el segundo punto, prioriza aquello que realmente es de tu interés, que es lo más que te gusta a ti, lo que más te apasiona. Entonces, si te apasiona matemáticas, si te apasiona lenguaje, entonces ve por ello primero. ¿Por qué? Porque te va a ser más importante para ti, te va a servir más para ti, va a ser más útil. Entonces, sé inteligente y ve por lo que más te interesa. O incluso puedes ir por lo más fácil. Pero Félix, ¿qué pasa si no quiero estudiar nada? Mira, siempre las cosas tendrán alguna pequeña parte positiva. Algo te servirá. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás viendo física en el colegio y te están hablando de tal materia de caída libre? Te están hablando de caída libre y significa que cuando cae un objeto, o sea, eso sería caída libre, se me cae el celular. Entonces, lo que pasa es que si tú intentas ver el conocimiento aplicado a tu vida, a lo que tú ves, a lo que tú observas, puede de que nazca un poco de curiosidad por esa materia, de que al final sí servirá para algo porque lo estás observando, o sea, lo que estás viendo se está aplicando a tu realidad. Intenta ver ese motivo. Por eso generará un poco de curiosidad y por eso te incentivarás tú automáticamente a estudiar. Una de las grandes claves más importantes que yo encuentro, a mi parecer, es que siempre al momento de estudiar algo tienes que entenderlo. Es decir, tienes que profundizar y preguntarte siempre cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo el conjunto. Por ejemplo, si me hablan de física, de tal materia, tendré que preguntar cómo funciona tal cosa y por qué funciona así. Entonces, cuando logres tener las razones del cómo y el por qué, será mucho más fácil retener esa información porque al final la manera en cómo funciona nuestro cerebro es simplemente asociando las palabras, es decir, necesita datos conexos. No puedes memorizar algo que está inconexo, es mucho más difícil. Obviamente se puede, pero requiere un mayor estrés y al final el cerebro lo rechaza porque no le sirve esa información, no tiene una explicación, no tiene coherencia entre una palabra y otra. Entonces al final es mejor que profundices en la materia y siempre vayas preguntando cómo funciona todo. Tienes que entender el funcionamiento de todo. Entonces siempre aprovecha de preguntarle al profesor o a tu papá o a tu amigo o investiga algo y siempre aprovecha de preguntar cómo, por qué funcionan las cosas. Es necesario que lo entiendas porque al momento de que tú vuelvas a estudiar, tengas una hora de estudio, siempre será mucho más fácil rescatar la materia porque ya tendrás toda la respuesta. Entonces sabrás cómo funciona todo y no será necesario memorizar. ¿Qué pasa cuando tú memorizas? Simplemente intentas repetir la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y simplemente la estás encajando en tu mente a la fuerza. Es decir, estás generando tanto estrés y estás invirtiendo tanto tiempo en memorizar una palabra que perfectamente al momento de tú disertar algo o dar una prueba se te puede olvidar porque te puedes poner nervioso. Entonces lo más seguro es que lo entiendas y te va a servir más. De hecho, entender algo te puede servir a largo plazo, es decir, tú lo puedes aplicar en tu vida y lo puedes entender para un futuro. En cambio, si tú memorizas algo, simplemente lo estás usando para beneficio de la prueba, para conseguir una nota. Y se te puede ir después, porque el cerebro desecha esa información, simplemente no tiene una conexión de palabras. Necesita tener una asociación, necesita tener una explicación. El cerebro funciona así. Y más que entenderlo, tiene que ver con divertirte en el estudio.
¿Qué quiero decir con esto? Tienes que disfrutar del proceso de estudio. Y parece un poco tonto, pero es muy importante. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tú ves una película y te gusta tanto, te genera tanta intriga que tú te metes en la película? Es decir, tú sientes que estás viviendo la película de verdad. Entonces, ¿cómo puedo incorporar lo de la película a mi estudio? Es decir, ¿cómo soy capaz de recordar a la perfección momentos de la película sin verla 2 veces ni 10 veces? Simplemente tú la ves una vez y la recuerdas. ¿Por qué? Porque está acompañada de emociones. Todas las cosas, todas las anécdotas que nos han ocurrido están acompañadas de emociones. Lo mismo pasa con experiencias que uno ha tenido de niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te acuerdas cuando te pegaba tu papá? Por eso te acuerdas, porque eran emociones negativas, pero tenía emociones. Y al final es importante, el cerebro guarda cosas que están llenas de emociones. Y para eso tú y tu estudio tienes que hacerlo algo creativo, tienes que generar cosas que sean distintas. No puedes hacer un estudio que algo sea monótono. Yo, por ejemplo, yo me voy a pasar aquí estudiando todo el rato aquí, repitiendo, y esto nos genera un estímulo. O sea, no me llama la atención porque no es divertido. Exacto, tú tienes que hacer métodos de estudios que sean creativos. Por ejemplo, ponte a escribir, ponte a bailar, ponte a grabarte, ponte a gritar, pero genera algo que te haga sentir vivo, que te haga sentir emocionado. Mira, el estudio puede ser muy estúpido, pero es efectivo, es decir, funciona porque tiene emociones. Entonces siempre diviértete, es muy importante el proceso. Félix, si tus ejemplos me motivan a estudiar, mira, ya tengo puntaje nacional PSU. Otra cosa muy importante que tienes que saber es cuándo vas a estudiar y dónde vas a estudiar. Por ejemplo, si tú tienes un horario en el cual estudias en la noche, o en la mañana, o en la tarde, en cualquier horario, busca un tiempo donde te puedas concentrar únicamente en el estudio. Un lugar donde haya más silencio, donde haya menos distracciones y donde haya menos personas que te molesten. Entonces, esto será muy importante para entender la materia. Otra cosa también es el lugar. Es decir, cuando tú cambias el lugar, cuando tú te trasladas a un espacio donde te sientas con la necesidad de hacer algo, lo harás. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno va a un lugar donde se trabaja? Tú automáticamente sentirás la necesidad de trabajar porque es un ambiente de trabajo. Lo mismo con el colegio. Si tú vas al colegio, supuestamente tú estudiarás porque es un ambiente de estudio. En cambio, si tú estás en la casa, seguramente será un ambiente de relajo. Es decir, te dejará distraer por todo, te dejará distraer por el celular. Entonces, oblígate a cambiar de espacio. Porque si tú realmente luchas con tus necesidades, simplemente tu cerebro no va a responderte. Porque el cerebro actúa respecto a lo que le rodea. Entonces tú cámbiate un espacio, oblígate a cambiar algo para que te motive a actuar, a estudiar. Entonces recuerda, el horario es muy importante para concentrarte mejor y el lugar para motivarte, para hacer que hagas las cosas, ¿me entiendes? Por último, lo más importante, no es lo más importante, pero sí importante para que estudies mejor es que descanses. Es decir, si tienes planeado estudiarte 3 horas seguidas, no lo hagas porque al final seguramente no retendrás toda esa materia, porque el cerebro se cansa mucho y absorbe mucha materia de golpe, ¿me entiendes? Entonces, si tienes planeado, por ejemplo, estudiar 1 hora, sepáralo en 2 bloques de 30 minutos. Entonces, cuando estudies los 30 minutos, tomaré un descanso, por ejemplo, de 10 o 15 minutos, y en esos 10-15 minutos me relajaré un poco e intentaré resumir la materia que pasé recién, en los 30 minutos. Entonces, será mucho más inteligente adquirir el conocimiento de esa manera, separando en bloques de tiempo. Entonces ahí no perderás tiempo, de hecho aprovecharás el estudio, lo disfrutarás mejor y no te estresarás tanto. Entonces sé inteligente y sepáralo en bloques. Intenta hacer resúmenes, eso. Así que ahí estamos, terminamos con mi manera de estudiar más eficiente y que seguramente también le servirá para usted, que es precisamente para eso. Y espero que le estén muy bien y pueden dejar en los comentarios algunas técnicas o algunos métodos de estudio más eficientes que los míos. Y será muy interesante compartirlo con los demás. Espero que les guste, yo soy Félix y espero que estén muy bien. Vale chicos, resumamos las bobadas que aprendimos de Félix hoy. 1. Motívate, busca razones para que estudies con un objetivo en mente. 2. Prioriza, estudia aquello que sea más importante o interesante para ti. 3. Entiende, no memorices, profundiza en el estudio para aprender la materia más fácil. 4. Diviértete, busca maneras creativas de entretenerte en el estudio para que aprendas mejor. 5. Organiza, a qué hora y en qué lugar vas a estudiar para concentrarte mejor.
6. Descansa, toma descanso cada vez que estudies, unos 15 minutos más o menos, para seguir estudiando con más energía. Suscríbanse a su canal para seguir aprendiendo cosas de estudio y demás. Yo soy Spiderman y les deseo unos húmedos sueños. Chao.